Saludos y bienvenidos a la entrevista en France 24. Nuestro invitado de hoy es Robert Malley, ex enviado especial de Estados Unidos para Irán durante la presidencia de Joe Biden. También fue un actor clave en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en 2015. Hoy es investigador asociado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y nos acompaña desde allá. Saludos, Robert Malley. Saludos. Estados Unidos e Israel han desencadenado lo que consideran una guerra justa y legítima contra Irán. Hubo una decapitación del régimen con la muerte de Ali Khamenei y de numerosos líderes. Afirman que la amenaza iraní era inminente y que era necesario actuar. ¿Tienen razón? Por supuesto que no. Fue una guerra que no es ni necesaria, ni justificada, ni legal. Basta con escuchar a los propios responsables estadounidenses, incluido el presidente Trump, para entenderlo. Todos los días, ni siquiera todos los días, sino hora a hora, cambian su justificación para la guerra y hora a hora cambian los objetivos declarados de esa guerra. Eso demuestra claramente que no había ni necesidad, ni urgencia, ni legalidad detrás de este conflicto. Y es una guerra que es peligrosa. Usted mencionó las víctimas del régimen. También hay, evidentemente, numerosas víctimas civiles. Es también una guerra estadounidense. Le hago esta pregunta porque el secretario de Estado Marco Rubio declaró hace algunos días que Estados Unidos tuvo que intervenir ante una amenaza inminente, siendo dicha amenaza que si Israel atacaba a Irán, Irán respondería contra las bases militares e intereses estadounidenses en la región del Golfo, y que por lo tanto era necesario intervenir. Esto generó numerosas críticas, incluso en círculos trumpistas. ¿Es esta la guerra de Donald Trump o la guerra de Benjamin Netanyahu? En cuanto a esa explicación del secretario de Estado, diría que estamos rozando el ridículo, aunque en realidad estamos completamente dentro de él. No se puede decir con seriedad que la urgencia e inminencia de la amenaza era que Israel iba a atacar a Irán y que Irán iba a responder. Eso no tiene ningún sentido, sino más que porque Estados Unidos tiene todos los medios para decirle al primer ministro israelí: usted no va a atacar a Irán porque pondría en peligro nuestros propios intereses y nuestro propio personal. Así que nunca pensé que ese argumento era sólido. Me parece fundamentalmente absurdo e incluso dudo que sea verídico. En mi opinión, no es una guerra israelí, es una guerra estadounidense-israelí. Por el momento, ambos están en la misma sintonía. Están coordinando sus ataques de forma total. Las explicaciones, como dijimos, varían de hora en hora. Esta en particular no me parece convincente, pero demuestra una vez más que esa cacofonía refleja la ausencia de una justificación clara y de un objetivo definido asociado a esta guerra. Sin embargo, hay un objetivo que sí fue enunciado por Netanyahu y por Trump: el cambio de régimen, el llamado a la población iraní para que tome su destino en sus manos. Puede cambiarse un régimen desde el aire. Generalmente se dice que se necesitan tropas en tierra. ¿No está Donald Trump intentando algo nuevo, debilitando tanto al régimen que los iraníes solo tengan que tomar el poder que les está siendo tendido? Bueno, usted tiene razón en mirar la historia. No existe ningún caso que yo conozca en que se cambie un régimen. Y cuando digo cambio de régimen, me refiero a reemplazarlo por otro más favorable a los intereses estadounidenses o israelíes, sin precedentes, utilizando únicamente bombardeos aéreos. Pero sigamos esa lógica. Supongamos que el régimen se derrumba y que no es el desenlace más probable. Imaginemos qué ocurre. ¿Se cree realmente que será reemplazado por un gobierno más representativo, democrático y estable? Aquí también estamos ante algo absurdo. Basta con mirar Irak. El desenlace más probable en caso de colapso del régimen es el caos. Un país fragmentado y, sin duda, una guerra civil con tintes terroristas como vimos en Irak. Hay cientos de miles, si no más, de partidarios del régimen que están bien armados y también hay muchísimos opositores. ¿Alguien puede pensar un solo instante que esos partidarios van a simplemente rendirse y aceptar el nuevo orden que se establezca? Todo esto no toma en cuenta las realidades de Irán, ni los intereses del pueblo iraní.
Pero, ¿no hay acaso una visión, un escenario para lo que sigue? En estos días se habla del rol del Mossad y la CIA junto a grupos kurdos iraníes que están basados al otro lado de la frontera, en Irak, y que estarían siendo armados para entrar a Irán e intentar desestabilizar el régimen. Los estadounidenses ya jugaron la carta kurda en Irak hace tiempo y en Siria no hace tanto. ¿Le parece plausible? ¿Y podría funcionar? Plausible, en el sentido de que me imagino perfectamente que en Israel y en Estados Unidos están pensando en eso seriamente y quizás ya lo están poniendo en práctica. No me sorprendería en absoluto, me parece totalmente coherente con la idea de que hay que desestabilizar el régimen a cualquier costo, y como Estados Unidos no quiere enviar tropas al terreno, necesita encontrar un ejército afín a sus intereses y a los de Israel. Los kurdos parecen ser los aliados en quienes pensaron. ¿Puede funcionar? Depende de cómo se defina funcionar. ¿Puede desestabilizar el régimen, volver el país aún más caótico y fragmentado? Sí, sin duda. Pero ¿puede llevarnos a un futuro mejor si pensamos en las consecuencias? El número de víctimas crecería de manera extraordinaria. Hablé de guerra civil, y si hay un tema que moviliza a los iraníes, tanto los de la oposición como los cercanos al régimen, es precisamente el rechazo a la fragmentación étnica. Es una idea fundamentalmente peligrosa, que demuestra una vez más en qué medida los objetivos y los medios israelíes y estadounidenses están totalmente desconectados de las realidades sobre el terreno. Estamos frente a pirómanos que realmente están jugando con fuego, con el futuro de Irán, el futuro de la región, el futuro de Europa. Y eso me consterna, ver a dirigentes europeos solidarizándose más o menos con estos ataques israelo-estadounidenses, sabiendo que serán ellos quienes paguen el precio, aunque más no sea con la inestabilidad regional, el flujo de refugiados y todo el caos que vendrá después. Es verdaderamente inexplicable que no haya más oposición europea a esta guerra, que vale la pena subrayarlo una vez más, no es ni necesaria, ni justificada, ni legal. Desde el punto de vista israelí, podría decirse que tras el 7 de octubre, Benjamin Netanyahu, acusado de no haber sido suficientemente vigilante, decidió eliminar al jefe de Hamas, al jefe de Hezbollah, al líder iraní. Es una lógica belicista, pero quizás tiene su propia coherencia. Nos cuesta más entender a Donald Trump. Trump fue elegido criticando las aventuras en Afganistán, Irak y Libia, afirmando que pondría fin a las guerras en lugar de declararlas. ¿Cómo pasamos del Donald Trump de hace 2 años al de hoy, que captura a Nicolás Maduro y decapita al régimen iraní? Es una pregunta muy buena. Para responderla bien, el conocimiento de las relaciones internacionales e incluso el conocimiento de Irán no bastan y ni siquiera ayudan mucho. Lo que haría falta es un conocimiento psicológico del presidente Trump, y ahí ciertamente no soy experto. Parecería que, como usted dijo, si hace algunos años, en el momento de la elección del presidente Trump, alguien me hubiera dicho que se lanzaría en esta guerra, no lo hubiera creído. No es que el presidente Trump sea antiguerra, las acciones militares le gustan en realidad. Las aprecia cuando son espectaculares pero de corta duración. Lo vimos con el asesinato de Qasem Soleimani en su primer mandato. Usted mencionó el secuestro del presidente Maduro en Venezuela. Podemos incluso pensar en el bombardeo de las centrales nucleares en Irán hace prácticamente un año. Todo eso era coherente con la visión de un hombre que cree que Estados Unidos debe usar su poder, pero usarlo de forma instantánea y breve. Es por eso que al menos en el periodo reciente siempre se manifestó en contra de las guerras largas, absurdas y costosas. Aquí, en cambio, estamos en un mundo diferente, en el mundo más tradicional, si se quiere, de los errores estadounidenses o incluso de los crímenes estadounidenses. Guerras muy largas donde se sabe cuándo se entra, pero no cómo se sale. No sé muy bien qué pasó. Es posible que se haya embriagado un poco con el éxito en Venezuela y se haya dicho, puedo ser el presidente estadounidense que logra cambiar la orientación, no solo de un régimen como Venezuela, sino de un campo antiamericano hacia un proamericano.
americano, y hoy Irán, y mañana quizás Cuba. Quizás también es un hombre que se ve como un personaje histórico, alentado en eso por el primer ministro Netanyahu, quien le dice, tiene al alcance de la mano la posibilidad de entrar en la historia como el presidente que habrá hecho más para cambiar la faz del mundo que cualquiera de sus predecesores. Tal vez esa tentación fue demasiado grande para un hombre que se ve así, que tiene un ego formidable y que está motivado sobre todo por el narcisismo y el egoísmo. Rápidamente, hay elecciones que se acercan en Estados Unidos. Hay una crisis petrolera y quizás económica que se perfila. ¿Podría eso cambiar la situación y llevar a Donald Trump a dar otra vuelta de timón? Es obviamente el cálculo iraní. Por eso están atacando a sus vecinos, quizás a las economías de sus vecinos, quizás al mercado del petróleo y el gas. A los ojos de Irán, cuanto mayor sea el costo del lado estadounidense, económico en bajas humanas, más estará el presidente Trump bajo presión para buscar una salida. Y es verdad que políticamente esta guerra no tiene sentido. No puedo pensar en un solo estadounidense que esté inclinado a votar republicano o pro-Trump por culpa de esta guerra. Y sí, puedo pensar en muchos, incluidos muchos republicanos, que votarán en contra de él o se abstendrán de votar porque se oponen a esta guerra. Precisamente porque el ala maga del presidente Trump nos viene diciendo desde hace años que estas guerras estúpidas en Medio Oriente no tienen razón de ser. Hay que escuchar a Tucker Carlson, hay que escuchar otras voces del maga que se alzan contra esta guerra. No veo cómo es políticamente inteligente y ciertamente es humanamente y estratégicamente estúpida. Robert Malley, muchas gracias por haber respondido a las preguntas de France 24. Y gracias a ustedes por haber visto esta edición de la entrevista. Sur nos antennes.